Ya, buenos días a todos, espero que estén bien. Hoy día vamos a ver el tema número 2, que se trata de entradas, personajes y componentes. Entonces, lo que hicimos la vez pasada fue hacer una cueva, que está acá. Espero que le haya quedado bonito a ustedes también, que me quedó muy buena. Bueno, siempre se puede hacer mejor, pero parece que puede hacer tanto. Ya. Habíamos conversado de que para que se viera como de modo Dios, había que elegir solamente el Game Mode. Un Game Mode que venía predefinido en el World Setting, ¿cierto? Pero para que se vea el personaje, vamos a crear, bueno, esta carpeta es la que se crea cuando uno crea un personaje en tercera persona. Ya está el Start Content, está el maniquí. El maniquí es un personaje que viene por defecto de Unreal, que es este. Lo pueden ver en la carpeta maniquí. Viene con sus animaciones, viene el character. En el character podemos encontrar el mesh. El mesh viene por defecto con tres opciones. Voy a aprender un poquito. El primero dice SK Maniquín. Si se fijan, si colocan el mouse arriba, le va a aparecer que dice Skeletal Mesh. El Skeletal Mesh es un tipo de blueprint donde, como el nombre lo dice, viene el esqueleto del personaje. El Physic Asset no lo vamos a ver por ahora, pero es el componente físico del mismo maniquí, que viene por defecto. Si se fijan, acá viene con un montón de colisiones. Esto hace que pueda funcionar como un ragdoll. Creo que se lo simulo. Ya. Entonces, lo que hace esto, solamente para que lo sepan ahora, después podemos verlo con más detalle, pero lo que hace acá es reemplazar el cilindro que viene por defecto con Unreal, o inmediato. Este line grab, physics, que esto sería el mesh, character, mesh, hasta acá creo, person, acá está. Ya. Si fijan, esto es un componente de tipo cápsula. Por el momento, lo más frecuente es que los juegos se hagan así, de esta forma. Este componente de cápsula viene con la colisión y viene con todo lo que significa la gravedad, el salto, todo eso. Entonces, este solamente lo que hace es reemplazar esa cápsula, y si fijan, al caer hace colisión con todos los lugares del cuerpo. Por lo tanto, estaríamos diciendo que esto es un tipo de colisión más exacto. Ya, porque choca con todos los componentes. Y si fijan, choca con el suelo acá. En cambio, esta solamente colisiona con eso. Si nosotros hiciéramos esta cápsula no estuviera puesta, el personaje pasa de largo hacia abajo. Profesor, una consulta, está grabando la clase. Sí, estoy grabando. Ah, ya, bueno. Que me perdí en la parte cuando llegó a la parte de los colisiones que eran como más precisas. Ya, lo repito, no hay problema. Le estaba contando que
al crear un proyecto en tercera persona, acá hay un maniquí. Muestra maniquí, muestra third person y third person VP, que VP viene de Blueprint. Aquí en maniquí, en character, podemos ver que hay tres carpetas: materiales, mesh y textura. En la parte de mesh se ve el esqueleto. Y si fijan acá, a ver, voy a cambiar esto para que se vean los bones por hierarchy. Y si fijan, se ve el esqueleto completo. Y acá está están todos los huesos. Si fijan, tiene huesos en la mano. Cuando uno hace un proceso de rig, lo que hace es colocar un root. Que este tiene el root. Bueno, tiene el root abajo. Por general uno coloca el root en la pelvis, o generalmente este. ¿Ya? Este es un esqueletal que es característico de Unreal. Lo uso para todos los personajes. Todas las animaciones que vengan por defecto para Unreal vienen con este esqueleto. Si nosotros, por ejemplo, mixamos, viene con un esqueleto distinto. Entonces se fijan que de aquí empiezan a aparecer huesos que van de un punto a otro. En este caso tiene un root acá al suelo, que es el root motion, que sirve más que nada para animar. No los quiero rodar todavía, pero sirve para que el personaje siempre esté en un punto cero al momento de animar. Entonces aquí tenemos el skeletal, el mesh, tenemos animaciones también. Fíjense que aquí está en pose de idle. Este es el loop para saltar, para estar en el aire, para caer, para correr, para caminar. Vamos acá a sacar esto. ¿Ya? Entonces vimos el esqueleto, el maniquí, el physic, todos los tres componentes que hay, más las animaciones. Eso es lo que trae por defecto. Luego, si vamos acá a Third Person VP, vamos a poder encontrar que existe un blueprint. Y este blueprint lo que hace es que le ponemos dentro del esqueleto. Vemos acá los componentes. Viene con dice Third Person Character Self. Este es como el root. Después viene la cápsula. Después viene un arrow, que es una flechita que solamente nos va a indicar hacia dónde está apuntando el personaje. Tenemos el mesh, que es el modelo 3D. Tenemos una cámara boom, que es una especie de como de palo selfie que va a tener la cámara, y la cámara que se llama aquí follow camera por defecto. Y finalmente tenemos el componente character movement, que está toda la información acerca del movimiento del personaje. Acá se fijan que hay un event graph, y en el event graph está el código. Este es el código del personaje. Si fijan acá dice game input, gamepad input, o sea, de todo lo que es entrada del gamepad. Esto es para si trabajan con VR. El mouse input, el jump, el movement input para poder movernos,
Y este es el touch input por si lo queremos hacer para móviles. Entonces, donde dice Event Graph va a estar el código. Esto es lo mismo que hacer un main en programación. Cualquier programación orientada a objetos, existe un constructor, que sería el construction script, que aquí también puede ir código, y el event graph, que son que es donde está el código en el main, ¿ya? Si se fijan acá, hay unas cajitas que son rojas. Las rojas significa que son entradas. Acá tenemos un input, acá tenemos otro input, acá otro input, acá un input de salto, de touch, ¿ya? Y lo que hace esto es que al presionarse, por ejemplo, este es un botón, vamos a ver de inmediato, este lleva la información a este otro nodo. Eso es un diagrama de secuencia. Así funcionan los blueprints. Entonces, por ejemplo, podría estar ahí desactivada. Si está desactivado significa que al presionar acá, esto nunca va a llegar acá. Entonces yo lo tomo con el botón izquierdo y lo arrastro hacia el Add Controller. Y significa que esta caja está conectada con eso. Si se fijan, tiene una flechita que va hacia la derecha. Significa que para allá va el sentido de la orientación. Entonces se ejecuta este y se ejecuta este. Ahora esto, se fijan que tiene una F, que es como una función, que esta viene por defecto de Unreal. Y esta función viene con inputs. Viene con dos inputs, uno que se llama target y otro que se llama val. ¿Ya? Y no tiene output. Entonces el primer input dice target, es decir, a quién pertenece esta función. En este caso pertenece a sí mismo, es decir, el character. Ya, acá arriba pueden ver que el parent class, que es el padre, es de tipo character. O sea, me pertenece a mí mismo y además hay un valor para saber qué tanto moverme. Y acá hay una fórmula que obtiene, que acá me dice cuánto el valor que presioné. Recordemos que en el gamepad pueden ser valores de menos 1 a 1. Pero pueden ser números, por ejemplo, el 0,5, 0,6. Pueden ser, no necesariamente tenéis que ser 1 o 0. Pueden ser números decimales. Después acá me dice bus to range, que es una variable que me dice el lugar donde se va a mover. Y acá un jet goal delta. Y al multiplicar los 3 aparece una variable acá, un valor que me lo da el control de input. Y esto hace que el personaje se mueva con el gamepad. ¿Ya? Acá lo mismo, el mouse, turn up, acá dice que se mueva en un lugar, esto hace que se mueva así o así con el mouse. ¿Ya? Bueno, si se fijan acá pueden ustedes mismos ver ahora en un character y vayan viéndolo cómo funciona. Acá hay otras funciones que pueden ser funciones customizables, que solamente le agrego aquí función y voy a escribir una nueva función, por ejemplo sumar, y acá a la derecha dice input y output. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, quiero sumar dos valores, valor 1 que va a ser un entero y valor 2 otro entero. Entonces acá tengo la función sumar, que tiene dos valores y son de tipo entero. Estoy creando la primera variable.
Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo colocar la variable que yo quiera. Un booleano, un byte, un integer 64, float, name, string y text, que son los tres tipos de string. Depende del largo, vector, rotación, transform. Y además puedo hacer estructuras, pueden ser interfaces, tipos de objetos, enumeradores y lo que nosotros queramos en realidad. Yo podría, por ejemplo, decir quiero que sea tipo character. Y ahí me sale tipo character. Entonces, más que una variable numérica, va a ser un tipo de objeto. Ya, acá yo puedo colocar las variables que yo quiera. Si quiero un personaje nuevo, le puedo poner que quiero que sea ese tipo de personaje. En realidad no hay límite. Y output, pongámosle un resultado. Y también va a ser un integer. Entonces, si se fijan acá, es una función que va a sumar dos valores y va a retornar un valor. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el código de esto, que sería valor 1. Si pescamos el mouse con este puntito verde, lo pescamos con el mouse, con el botón izquierdo, y lo soltamos en la pantalla, me aparece la API de Unreal. Acá está todo lo que yo puedo hacer desde el character. Y si coloco acá Context Sensitive, lo deshabilito, me aparece toda la API del motor, que es harto más. Entonces acá yo puedo buscar los comandos, ya las funciones. Entonces lo que yo quiero hacer es sumarlo. Presiono el más. Y acá me dice que hay varias opciones de sumar. La que yo quiero es integer más integer. Lo presiono y esta cajita tiene dos inputs y un output. Podría tener más inputs si yo quisiera para sumar más. Y si no, vamos a remover. Y simplemente arrastro el valor 2. Me falta uno. Entonces lo que hago es sumar el valor 1 con el valor 2 y el resultado se va acá. Entonces tenemos una función. Acá yo la creé y aparece en las funciones. Y luego simplemente acá yo presiono el botón derecho, pongo sumar y me aparece la función sumar. También puedo tomarla de acá y arrastrarla. Y además puedo crear variables. Bueno, puedo crear macros también y variables, que es lo mismo. Ejemplo, variable. Yo podría poner un booleano, un byte, como sea. Y esta ya la puedo poner get o la puedo setear. Ya, esa es una introducción a Blueprint. Con más detalle lo vamos a ver en la próxima clase. Pero esta es como la forma de programar acá de una forma simple. El Blueprint es un lenguaje de alto nivel que nos sirve para trabajar más rápido y más visualmente. ¿Qué significa que sea más de alto nivel? Que está más cerca del lenguaje humano. Más bajo nivel significa que está más cerca del lenguaje de computadora. En este caso, si se fijan, es como bien intuitivo todo. Se recomienda mucho trabajar con este tipo de programación. Uno programa más rápido. También para gente que no es programadora, es mucho más entendible también trabajar con Blueprint. El problema es que hay algunos cálculos que son un poco más avanzados que no se pueden hacer acá o no conviene hacerlo acá en Blueprint, sino que hay que hacerlo por código, por C++. ¿Por qué? Porque esto, al compilarlo,
tiene que transformarlo primero a C++ y después se ejecuta. Entonces hay un proceso extra. ¿Ya? Ustedes pueden crear estas cajitas en C++, pueden hacer cosas más complejas. En realidad hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí hice una función simple. Pero ustedes podrían hacer hasta un plugin si quisieran. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Sí queda todo claro? Profe, ¿Mm? a mí lo que no me queda claro todavía es esa línea blanca que se genera entre las funciones. ¿Está? Eh, sí, ¿cuál es o sea, eso permite que vaya de una función a otra Sí, o mira, tiene solamente otra eso. función? Por ejemplo, yo tengo acá un código en lenguaje C. Y acá yo coloco, por ejemplo, sumar. Y acá hay otra que dice sumar, ¿cierto? Y luego dice set ejemplo. Dice ejemplo variable igual a falso. Esto dejémoslo acá porque es un get. El código que está aquí es solamente esto, estos tres. Lo que hace esta línea llama a la ejecución, es decir, es como que de aquí, de sumar, pasar acá. Y de sumar, del segundo sumar, pasa ejemplo var. Si yo saco esto, es como que esto estuviera comentado. Porque en ninguna parte le estoy dando el proceso para que funcione esto. Entonces lo único que hace esto es como un trencito que va haciendo ejecución de nodo por nodo. Primero después este y después este. ¿Ya? Si no están conectados, es como que no existieran o no estuvieran dentro del código. Ahora, todo tren necesita una locomotora o alguien que lo active. En este caso no hay nadie que lo active. Es decir, que nunca se va a ejecutar. Entonces lo que hacemos es llamar un begin play, que justamente este nodo es el primero que se ejecuta. En todos los blueprints hay un nodo de este tipo. Y el que ejecuta llama a este y luego este. A ver, por ejemplo, vamos a hacer un print. Vamos a hacer un print en la pantalla que va a sumar el resultado de este más, que son dos integers, más el resultado de este otro. Y esto este recibe un dato de tipo string. Yo le voy a dar un dato de tipo entero. Entonces, en programación, ustedes deberían hacer algo así como convert to o to string. Esto lo hace automático. Yo lo coloco acá. Si se fijan, dice convert integer to string en el print. Yo lo suelto y automáticamente hace una cajita de conversión. Por lo tanto, acá si yo coloco, por ejemplo, 10, 3, 7, 5. Debería ser 25 el resultado. Entonces lo ejecutamos. Ya lo ejecutamos y no aparece nada en pantalla porque el personaje que yo estoy llamando no está en pantalla. Entonces tendría que elegir acá el game mode que hicimos la clase pasada
y elegí el personaje que se llama Third Person Character. ¿Ya? Ahora sí, el Unreal va a crear un personaje en pantalla y va a llamar la función que acabamos de hacer. Arriba se fijan al lado izquierdo, dice 25. Tarda 2 segundos y desaparece porque en la setting de print, si presionamos aquí esta flechita, ahí dice la duración. Entonces lo voy a poner 20 segundos para que lo podamos ver bien. Lo ejecuto y acá dice 25. Ya, entonces lo que hace, vamos a ver si podemos mostrarlo de esta forma. Ya lo hace muy rápido. Voy a poner un delay acá, que es un pause de unos 3 segundos. Entonces se va a partir, voy a esperar 3 segundos y después voy a ir para acá. Play. Ahora tengo que tener seleccionado el personaje que quiero ver. Vamos a darle más segundos. Que como pueden ser varios personajes, ya ahí se fijan, está como en el delay, y fíjense lo que va a hacer ahora. ¿Se fijaron? Ahí seccionó. ¿Y qué está pasando con los otros? Lo mismo. Que si acá, por ejemplo, este input siempre está funcionando, esto también. El problema es que, o sea, ¿por qué no hace nada? Porque este valor es 0. Por eso no se mueve. Están todos funcionando. Y acá el salto, por ejemplo, yo podría saltar y funciona. ¿Te fijan? ¿Cómo hice esto? Al ejecutarlo, acá dice cuál es el objeto que quieres debuguear. Y yo lo elijo. Porque pueden haber varios characters. Así, y tengo que elegir el que quiero para que se vea. ¿Se entendió más la lógica? Sí, quedó claro, profe. Super. Ya, profe. Ya. Recordemos entonces que para poder activar estas opciones de poder elegir el personaje, primero tengo que crear un game mode. El game mode es un objeto, bueno, aquí igual venía con uno por defecto, que se llama Third Person Game Mode, ¿ya? La clase pasada creamos un BP Game Mode, que lo puse acá afuera. Este Game Mode es una clase que es de tipo Dios, es decir, que todos pueden acceder a ella. Por ejemplo, si yo tengo dos objetos, bueno, hay varias formas de que se comuniquen, pero en principio no se pueden comunicar, siendo que están en escena. Ya, quedémonos con eso por ahora. Que no se pueden comunicar, pero el Game Mode, todos pueden ver el Game Mode. Entonces yo puedo decirle al Game Mode del objeto 1, oye Game Mode, ¿puedes comunicarte con el otro, por favor? Y él le manda la señal al otro, por ejemplo. ¿Ya? Pero no quiero adelantar mucho eso para que no se enreden. Vamos a solamente decir ahora que al crear un Game Mode se nos activa la opción de crear un default bound, un HUD class, todas estas opciones, ¿ya? Que son blueprints que nos van a servir para llevar la escena. Dentro del game mode deberían ir todas las variables que sean como globales. Por ejemplo, el nivel en el que estamos, el puntaje, bueno, el puntaje igual en realidad puede ser tu personaje, pero puede ser el tiempo que le queda a la escena, por
para que se termine. Puede estar el HUD también, que es todo lo que es como los dibujos en 2D. Ya, todo lo que sea como global puede ser activado por el Game Mode. Todas las escenas tienen un Game Mode en particular. Es decir, que si yo me cambio de escena, yo puedo perder la información que está en el Game Mode porque solamente vive en una escena. Hay otro que se llama Game State, que es persistente, que no se pierde. Pero además después vamos a ver cómo poder grabar también información de la escena en una base de datos. Es una base de datos simple, de tipo TXT, que viene cifrado, y nosotros podemos ahí ingresar información y obtenerla. Ya, entonces el personaje que tenemos por defecto está en pantalla. Elegimos el Third Person Character, que es el que viene por defecto. En este caso, como este viene con un blueprint de Game Mode, nosotros también podríamos haber elegido ese. Ya, es lo mismo. ¿Ya? Pero si hacen un proyecto en blanco, esto no les viene. Solamente viene toda esta información porque elegí al crear el proyecto, elegí la plantilla de Third Person. Ya dejemos el Game Mode entonces. Voy a borrar este otro. En general, es muy bueno colocar como el prefijo del tipo de blueprint. Por ejemplo, en este caso es un blueprint y por eso yo le puse BP Game Mode. Si fijan, los maniquí venían con, dice SK, que significa Skeletal. Este a lo mejor podría haber dicho Physic, FS o FA, o sea, PS o PA. Pero en general es un estándar que se coloque un prefijo para diferenciar el tipo de blueprint. ¿Ya? Y recordemos también que para crear un nuevo blueprint voy a Blueprint Class y acá elijo el tipo de blueprint que quiero y yo le había puesto Game Mode base. Pero primero vamos a ver los inputs. Entonces, más o menos conocemos lo que significa tener un personaje. Tenemos la cápsula, como dije, la flecha para saber dónde está. ¿Por qué? Porque algunos modelos se pueden importar así. Acá le voy a poner esto para que sea más fácil rotarlo. ¿Ya? Entonces, yo a lo mejor tengo en eso el personaje así. Lo ejecuto y se mueve de lado. Si ven, estoy avanzando y se mueve para el lado porque está al revés solamente. Entonces esta flecha por defecto me indica dónde está mirando hacia adelante. ¿Ya? Y tenemos la cámara que es el follow camera, perdón, el camera boom, que es como un palo selfie, y el follow camera, que es la cámara que muestra el personaje. Entonces yo automáticamente me puedo mover con W hacia adelante, con S hacia atrás, con la A hacia la izquierda y con la D hacia la derecha. ¿Dónde están estos inputs? Voy a Edit, Project Setting, y se me abre una carpeta de setting. Busco acá Input, que está en Engine, Input, y acá dice Binding, que es la primera parte. Dice Action Mapping y Axis Mapping. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre Action Mapping y Axis Mapping? ¿O qué intuyen? ¿Nadie se le ocurre?
Somos como 30. ¿A alguien le gustaría Yo decir? tengo problemas como ¿Cómo? Según creo yo, Axis vendría siendo lo de los ejes, no los movimientos en los ejes y los actions vendrían siendo las acciones que puede hacer el personaje. Mira, está bien lo que dijiste, pero no está completo. O sea, en realidad tiene lógica lo que dijiste, pero no es tan certero. Más que nada, los actions son botones que yo aprieto una sola vez. Como el salto, como el disparo, como una patada. ¿Ya? Y en cambio los action mapping son movimientos, como tú decías ahí en los ejes. Y esto es o se activa o no se activa. Es decir, 0 o 1. Y estos van entre -1 y 1. Porque con el joystick yo puedo colocar, si lo acciono despacito, puedo hacer que el personaje camine. A ver, voy a... No, voy a buscar un joystick. profesor, en el caso de los axis mapping, también se pueden dar casos en los que tengan que ver con las trigonométricas. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, no sé, pues moverme a la derecha sea como el valor de la trigonométrica de seno de donde estoy apretando el joystick, mientras que el adelante, el move forward, sería el seno de ese ángulo. Pero es más simple que eso. Acá solamente estoy diciendo lo que se haya por un lado. Acá no hace un cálculo de seno ni nada. Por ejemplo, ahora puse el joystick. Ya, yo voy a moverme primero con la W, que es un botón. Puede ser 0 o 1. Pero con el joystick yo puedo hacer esto. A ver si me funciona ahí. Yo puedo mover lento. Entonces el valor que estoy moviendo va menos que 1. Este es 1. Acá está en 0. Acá está en -1. Y acá está, no sé, en -3. -0,3. ¿Se entiende? En cambio el salto, que es este, yo solamente puedo presionarlo o no presionarlo. Hay algunos juegos que me permiten, mientras más tiempo tenga presionado el botón, salta más alto. Pero el botón igual se aprieta o no se aprieta. Lo que hacen esos juegos es que detectan el press release, que significa cuando dejo de presionarlo. Y dependiendo del tiempo, el salto. ¿Ya? Para acá en los inputs existen esos dos tipos. El axis, que me muevo, y el action, que es el botón de salto. ¿Se entiende? Sí, profesor, pero me surge la duda de que en el caso de joystick, cuando uno hace movimientos como en diagonal, Ok. eso después lo calcula por debajo el un real. Sí, lo hace solo. Para que no sea un raíz de 2. No sea como la diagonal, ¿cierto? Eso es lo que te referí. Más precisamente que, por ejemplo, calcule qué tan que calcula solo como el ángulo de para dónde estoy apretando en el joystick y en esa dirección mueve el personaje. Es que acá, por ejemplo, yo muevo hacia arriba o hacia el lado. Si muevo en diagonal, significa que estoy moviendo la mitad hacia arriba y la mitad hacia el lado. Es solo eso. Ahora, como son vectores, yo podría decir, ya, pero si muevo en diagonal, estoy moviendo en un rayo de 2, que significa la suma de los dos axis, pero siempre es 1. Hacia donde yo lo mueva es 1. Y es un cálculo que hace Unreal por debajo. Ya esa era la duda que tenía yo delante con las trigonométricas. Ok, ahora te entendí. Sí. No, se lo hace solo. O sea, lo simplifica demasiado. Acá solamente yo presiono
me muevo con una X para cualquier lado y siempre es 1. O si no, aquí en diagonal me movería más rápido. ¿Ya? Entonces, acá dice jump, pero en ningún momento ahí me dice que yo presione el botón, es el B del joystick. En el caso de PlayStation es la X. Y aquí dice move nomás. ¿Ya? Si fijan acá en el event graph, vamos a ver el jump. Dice input action jump. Esto hace referencia a este input. Si escribo jump, me aparece aquí action events. Lo presiono y me aparece el mismo nodo. ¿Ya? Y si fijan dice preset cuando yo lo presiono y release cuando dejo de presionarlo. Y aquí key me da información de qué letra presioné. ¿Por qué? Porque el valor jump es solamente un seudónimo. ¿Un seudónimo para qué? Para todos estos botones. Entonces aquí dice que si yo presiono el spacebar del keyboard, se va a activar el jump. Después dice que si presiono el gamepad face button, que significa de los 4 botones que están al lado, olvidemos el joystick acá. Joystick no sé, de Xbox. Son caros los joystick de Xbox. Ya, aquí los botones face son estos 4. El I, el X, el A y el B. Yo tengo en este momento un joystick de Nintendo Switch en la mano. ¿Ya? Pero siempre son estos 4. Independiente al tipo de joystick que sea. Entonces acá dice que es el face button del bottom, que significa el de abajo. Como intuirán, si yo coloco face button, aparece el bottom, el right, el left y el top. Y esos significan estos 4. Ya, este sería el up, left, right, el B y el A, el bottom. Ya, luego dicen un montón de otras cosas que son para ese Daydream, no tengo idea de lo que es. El Vibe es para el trigger de un VR, dispositivo VR. Aquí hay otro también que es de Mixed Reality, el Oculus Go, el Oculus Touch. ¿Ya? Entonces por defecto todos estos sirven para saltar. Entonces yo digo, ya, pero yo quiero saltar con otro botón, por ejemplo con... Ahí le puse... Claro. Por ejemplo, quiero saltar con la letra T. Pongo la T acá, busco la letra indicada, que sería esta. Dejan acá, me hizo un filtro por todos los que tenían T. Tab, Enter, Left, Right, Insert, Delete, T. Esta es la que quiero ocupar. Entonces ahora ya puedo saltar con la letra T, puedo saltar con el bar space y puedo saltar ahora con el botón del joystick. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque al momento de yo desarrollar para distintas consolas, yo solamente hago el acrónimo o como el nickname de Jump y yo trabajo con ese. Y acá yo le digo que todos los que yo quiera de consolas, que pueden ser de PlayStation, si fijan acá. Bueno, el de PlayStation, el de Xbox, bueno, cualquier joystick en realidad por defecto es face button. Pero yo podría, por ejemplo, colocar, como sale acá, el valor del keyboard o de un Oculus, de un VR. Ya. De acá dice que si yo quiero apretar Shift más Spacebar,
o control más spacebar, o shift más control más spacebar, y así. El alt, el comando, que el comando creo que es para el de iOS, de Apple, o el de Mac, o quizás funcione también el de Windows. A ver, tengo esa duda. Ahora ya con el espacio solamente no sé nada, sobre todo Windows, espacio, tampoco. No. Entonces ese comando es para para Mac. Ya bueno, es lo mismo para todo. Es un reset BR con la R, aquí botones de Oculus. El move forward dice WS up down. Que significa que yo si aprieto W voy a mover el forward hacia adelante. O me dice que si presiono el up también lo voy a mover hacia adelante, que es la flechita del teclado. Ahora, fíjense que acá dice -1. Entonces significa que vaya en el sentido contrario, tanto la S como el down. Por lo tanto, al presionar acá, yo voy con la W, aprieto la S y me dice ándate hacia adelante, pero con -1. En Unreal o en motores orientado a objeto, solamente se diferencia el adelante y el para la derecha. El hacia abajo es el símil de adelante pero al revés, y el izquierdo es el símil de derecha pero al revés, en sentido contrario. Y esto podemos verlo, este input es este. Move forward. Move forward. Acá le dice añade el movimiento y me dice el axis value. Aquí me dice scale value, que significa hacia dónde moverme, pero siempre hacia la dirección forward. Acá lo que hace es obtiene la rotación del personaje, hace un break rotation, no se compliquen mucho por esto, pero lo que hace acá es solamente sacar la rotación en el yaw, es decir, en este eje de movimiento. Entonces yo quiero saber hacia dónde está mirando mi personaje. Acá simplemente es un break que rompe, porque estos valores de rotación, tanto como rotación como escala y como posición, tienen 3 valores. En este caso rompo estos valores y los divido en roll, pitch y yaw, y aquí solamente creo un vector con el roll y pitch en 0, y el yaw obtengo el valor. Y ahí le digo, ok, dependiendo de la rotación que está, quiero que me muestre el vector hacia adelante. Y esa es la dirección que yo le quiero dar. ¿Ya? ¿Y cuánto le quiero dar? 1 o -1. Y en el caso de joystick pueden ser decimales. Es decir, este valor puede ir entre -1 y 1. Y lo mismo acá con el ray vector. Como les decía, el Unreal solamente saca valores de hacia adelante y hacia la derecha. Y acá le dice, quiero que dependiendo de la rotación del personaje, saca un vector hacia la derecha y añade el movimiento dependiendo de esta escala, que puede ser entre -1 y 1 y en esa dirección. ¿Dudas hasta el momento? ¿Está todo claro? ¿Se entiende bien? ¿Estoy muy rápido? No, en mi caso entendí, pero quizá durante la práctica ahí como que cambia la comprensión, o sea, como que ahí sí que
uno necesita más ayuda, o van practicando en eso, Claro. por eso creo. Sí, sí, aquí la idea es que entiendan la lógica más que nada. Como tú dices, Cristian, muy bien. Después con la práctica uno se va soltando un poco. Ahora esto viene por defecto. Si fijan lo bueno en Unreal que uno crea un objeto, o sea, una plantilla en 3D y automáticamente tiene un personaje ya caminando. Ya, vamos a dejar esto hasta acá por ahora. Nos tomamos un break de 20 minutos y volvemos a las 9:45. Las 9:45. Ya, de ahí nos vemos, chicos.